Buenas tardes, yo soy Yamilei Y yo soy Geraldine. y esto es Testimonios Inexplicables. Bien, el día de hoy vamos a hacer una dinámica en donde nos enviaron bastantes mensajes de seguidores a contar sobre sus anécdotas paranormales. Exacto. Y en este caso, tengo una pregunta. Sí. Espera un momento. ¿De qué te disfrazada? De Annabelle. ¿De Annabelle? Sí, porque soy fan mucho de las películas, bueno, más que todo de los Warren. ¿Y tú, Yami? Bueno, yo en mi caso, yo estoy disfrazada de un personaje de un videojuego de terror llamado Five Nights at Freddy's. Y en este caso me disfracé de Toy Bonnie. Mira, es la primera vez que lo veo, te ves Sí. muy linda. Ay, gracias. Bien, como comenté, vamos a hablar primeramente sobre algunas anécdotas de algunos seguidores. Así que vamos con el primero. Sí, bueno, vamos a dar inicio con el primer testimonio. Lo voy a narrar yo y el segundo será Yamilei. Bueno, este es un testimonio enviado por una seguidora nuestra que se llama Marisol Sánchez. Entonces, vamos a leer lo que nos dice. Se llama La grabación de la abuela. Yo tenía aproximadamente 6 o 7 años cuando mi abuela falleció en el año 2012. Murió a causa de la diabetes. No vi exactamente el momento en que falleció, pero sí recuerdo haberme despedido de ella antes de que la llevaran a emergencias, cuando comenzó a convulsionar. En ese entonces yo era muy pequeña, así que no tenía una idea clara de lo que significaba la muerte en sí. Durante el velorio, por ejemplo, yo no reaccioné de inmediato. Estaba tranquila hasta que vi a mi primo llorar. Él era mayor que yo y entendía mejor de lo que estaba sucediendo. Fue recién en ese momento que yo también empecé a llorar, aunque en realidad no comprendía del todo la situación. Tiempo después, en una reunión familiar, ocurrió algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. En ese entonces vivíamos en Barrios Altos, en una casona antigua. El primer piso era como un garaje limpio, con un portón grande donde mi papá guardaba su carro. Él siempre me pedía que de vez en cuando bajara a revisar que todo estuviera bien. Ese día le pedí prestado el celular a mi mamá. Era uno de esos teléfonos que ya podía grabar. Como era niña, me gustaba jugar a distintos roles y en ese momento decidí hacer de camarógrafa. Así que empecé a grabar desde el segundo piso hacia abajo, narrando todo como si fuera un recorrido. Bajé las escaleras, grabé el entorno y finalmente llegué al carro de mi papá. Me enfoqué especialmente en la parte trasera, en el asiento de atrás. Y creo que aquí viene lo mejor. Nos dice: luego terminé la grabación y subí nuevamente. Cuando revisé el video fue cuando ocurrió todo. En la grabación se veía claramente una figura. No era una persona como tal, sino algo transparente como una silueta. Efectivamente, era mi abuela. Estaba sentada en el asiento trasero del carro. En el video, ella gira la cabeza, mira directamente hacia la cámara y sonríe. Y justo en ese momento, el video se corta. Lo más extraño es que en ese instante yo no sentí miedo. Como no entendía completamente la muerte, me emocioné. Fui a mostrarle el video a mi mamá y le dije: mira, mi abuelita. Al inicio no me creyó, pero cuando vio el video, su reacción cambió por completo. Luego, otros familiares también lo vieron. Todos coincidieron en lo mismo. La figura era mi abuela. Ese video se pasó al celular de un tío, pero con el tiempo ese celular se perdió. El teléfono de mi mamá también se malogró y el archivo desapareció. Nunca volvió a aparecer. Sin embargo, hasta el día de hoy, cada vez que cuenta esta historia, mi familia confirma lo que vimos, que no era una imaginación, que realmente era ella. Bueno, este es el testimonio de Marisol. Como podemos ver, es una situación que tal vez se ha dado también en otras familias, también se puede dar. Bueno, en sí hay algunos puntos que realmente son muy interesantes para mí. Bueno, en primer lugar, lo que nos comenta que esto le pasó ya teniendo 6 o 7 años.
Ujú. a esa edad. Son Todas las niñas, chiquitas. sí. Las niñas también ven, digamos, cosas raras. Claro. Pero lo malo de acá es que no sé si has visto en casos de que niños cuentan a sus papás lo que han visto, pero los Sí, papás no los eso es cierto. Los niños presencian muchísimas cosas. Eso es verdad. Y pueden ver mucho más que un adulto. Sí, y Ujú. también, ¿qué más? Y que el momento de que cuando empezó a grabar con todo eso de que grabó El recorrido de la casa. sí, el recorrido de la casa, ahí todo, y pues ¡pum! Aquí haya aparecido la Tan abuela. repentino. La abuela, y Ujú. que todos así de la nada cuando empezaron Sí. a ver la gracia, se quedó congelado, más que todo su mamá. Sí. Yo imagino que sí, pues no habrá sido algo como que al inicio, si bien es cierto, como que a veces los adultos dicen, no, es tu imaginación, o no creen en lo que dicen los niños. Pero vio el video la mamá y obviamente la mamá también se dio cuenta de que era la abuelita. Sí, pero lo Ujú. más increíble de todo es que se haya perdido el video, la grabación. Sí, hubiera sido bonito, ¿no? Una evidencia como para también mostrarlo, pero yo también imagino que años atrás, pues ya la tecnología avanza, el celular también se renueva y quizás en eso se perdió. Sí. Pero mira, como dicen, no fue imaginación de ella, pudo ver la mamá, pudieron ver sus demás familiares, los tíos, tal vez también vieron, y todos coincidieron que era la abuelita. Sí. Ahora, la pregunta es, bueno, acá dice ya falleció, apareció luego, pues, ¿no? De lo que falleció la abuelita, ¿será, como dicen por ahí, habrá estado recorriendo sus pasos? ¿Tú qué crees? Bueno, yo la verdad es que yo digo que sí. Sí, Yo digo que sí, de seguro la abuelita habrá ido o sea, como una visita antes de que se vaya a otro. para que dé el paso al más allá, por lo Ajá, que el dice. paso más allá, sí. Ujú. No sé, bueno, en mi caso yo sí creo en esa de que hacen sus pasos cuando ya falleció un familiar nuestro, Ajá. hacen su recorrido en la casa para que luego se repare. Eso es lo que dicen, pues, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces sí, con sí, el sí. segundo testimonio. Sí, a ver, en sí, ese es un testimonio un poquito más largo, en donde es una seguidora llamada Natalia, Ajá. y en pues, dice lo siguiente. Esta anécdota me pasó hace unos 5 años. Yo vivía en ese entonces con mi mamá y mi hermana menor. En ese entonces vivíamos en un departamento en un cuarto piso, junto con 2 mascotas que teníamos en ese entonces. 2 perritos de apenas 1 año cada uno. No recuerdo por qué o la razón, pero le habíamos pedido a mi hermana y yo a nuestra mamá que duerma con nosotras en nuestro cuarto. Para que puedan tener idea, en este departamento, nuestro cuarto estaba al final de un pasadizo seguido de otros cuartos. En cuando tenía el pasadizo te encuentras con la sala en donde tienes la primera vista del comedor, después de sillones y los demás. Y pasando a la sala hay un cuarto, el cual sería la lavandería, que se puede ver perfectamente el interior de la lavandería apenas entras a la sala, ya que es una sala abierta y amplia. Después de pedirle a mi mamá y ella aceptar que estuvimos en nuestro cuarto al fondo del pasadizo, y nuestros perros se quedaban en la sala, dentro de un corral en donde siempre lo dejábamos para que durmieran. Para en ese entonces nos quedamos dormidas 3, pero extrañadamente se despertó en medio de la noche. Al acercarme al ver mi teléfono vi que era un poco más de las 3 de la madrugada, pero lo más extraño o coincidente fue al mismo tiempo que comenzamos a escuchar a los 2 perros llorando en la sala. Mi mamá fue la que se levantó para ver qué pasaba con los perros, y yo me quedé con mi hermana con mi hermana en nuestro cuarto, para que al rato mi mamá se llamara de forma preocupada. Me levanté y me dirigí a la sala, y cuando me fui y encontré a mi mamá de pie cerca del comedor, mirando fijamente hacia la lavandería, y yo le pregunté, ¿qué pasó? A lo que mi mamá me dijo, acabo de ver una sombra de una persona y se metió dentro de la lavandería. Y me comencé a asustar porque era imposible que una persona entrara, ya que nosotras vivíamos en un cuarto piso y lo único que había era una ventana de media. Y en eso, los perros dejaron de llorar y después de verlos nos fuimos a dormir de nuevo. Al día siguiente mi mamá le comenta en su trabajo que no van a atender y tampoco abrir, ya que su jefa y su mejor amiga habían fallecido ayer en la madrugada.
Y esta amiga suya, hace meses atrás, habían sido diagnosticadas de cáncer etapa 3 y le habían dicho que tarde o temprano iba a pasar lo inevitable. Y durante ese tiempo mi mamá estuvo ahí con su amiga en todo el momento y fue muy choqueante para ella. Cuando su amiga partió, aún no me explicó qué pasó con ella. ¿Ves lo que pasó y nunca más pasó algo parecido o algo similar? Oh, wow. Entonces, esta sombra probablemente haya sido la amiga, la amistad Sí, de tu mamá. debe ser porque como estamos comentando, el tema de que los muertos, cuando fallecen, digamos, recorren el lugar, pero quizá en este caso, como es una mejor amiga de la mamá, de seguro la habrá querido despedirse visitándola. Seguramente sí. Ujú, sí, creo que son situaciones que se ven, que pasa. Como dice, siempre vemos, bueno, personalmente he visto sombras también y muchos se dicen que son ciertos familiares o seres queridos o amistades que han ido en algún momento y cuando fallecen pues recorren sus pasos, ¿no? O bien es después o bien también es como una anunción, puede ser antes de. Sí. Wow. Pero es inquietante la verdad Sí. de que veas personas ahí. Yamila, ¿y tú qué hubieras hecho al respecto? Bueno, Si hubieras un momento a otro en tu casa pasar una sombra hacia tu habitación. Bueno, yo la verdad es que si yo viera una sombra así en cualquier parte de mi casa, yo la verdad es que trataría de ignorar ese momento, pero por curiosidad quizás me atreva a entrar a revisar el lugar. No dice que sea un ladrón y me estoy confundiendo que sea una sombra. Me hago la ciega y no pasó nada. Sí, o sea, Mejor ignorar. ajá, ignorar. Ignorar. ¿Y tú en tu caso cómo sería? No, yo sí soy de ir al lugar. Si veo pasar una sombra o algo, voy, porque si no, no estoy tranquila. Tengo que ver. Porque sé que, como si se dice mucho, es parte de la imaginación de uno. Pienso yo, me ha pasado, veo sombra y yo digo, no, tengo que ver y revisar. ¿Tienes ¿no? una anécdota algo así parecido? Sí, algo parecido. Bueno, más que todo, no a mí, pero es de mi papá. Ah, de tu papá. Sí, pero bueno, en este caso es... yo no creo mucho en sí en esas cosas. Como te digo, a veces cuando si se da, sucede alguna sombra, es como que no, es parte de la imaginación. Y mi papá también es así. Él no es mucho de creer tal vez en presencias o que vienen, no. Él me contó que le tocó vivir una experiencia. Él siempre suele despertarse en las madrugadas. Entonces, cuando él va, sale, de su cuarto, su habitación, se dirige hacia la sala. Va y ve un bulto sentado en el mueble. Ay, no. Lo que él ve es eso, pero él tampoco no cree en esas cosas. Conforme se iba acercando, porque sí está más o menos regular, ve que ese bulto se para, se levanta y sale corriendo hacia el lado izquierdo, metiéndose al garaje. ¿Qué? Sí. Y cuando él se ha acercado, se ha asomado, porque ahí guarda su carro, enciende la luz y no había nada. Pasó un tiempo, 3, 5 días, y le comentan, le llaman a él, le dicen, tu hermano, pues su hermano mayor había fallecido. Y él dice mucho que esa sombra, ahí es donde creo que cambió un poquito, ¿no? Esa forma de pensar, que esa sombra, antes de que le dieran la noticia, él dijo, tenía la forma, la silueta de mi hermano. Y justo pasó esto, pues, ¿no? Entonces sí sucedió eso. Es un poquito triste y lamentable, pero se confirma, ¿no? De lo que muchos dicen o lo que hablan. Sí, pero, o sea, ay, no, y que encima ahí apareció el bulto, o sea, Sí. y que camine hacia de la Imagínate. nada. Ajá. Porque sí, también, o bueno, no sé si te ha pasado cuando estás haciendo alguna actividad o algo, no sé, en tu casa o no sé. Siempre tenemos esa manía de reojo, ¿no? Sentir una presencia y cuando pasas así es donde, ¡fum!, sientes que pasa algo por tu lado. Sí, hay veces en que, o sea, así cuando, así de la nada que estoy haciendo mis cosas, o sea, volteo y como que una sombra de pan. Pero, o sea, como que, digo, de seguro debe ser mi ojo de seguro. De seguro. Y tercer ojo. Ajá, y pan. Ok, bueno. ¿Y tú, Yamila, hay alguna experiencia que hayas tenido personalmente o un familiar o algo? Bueno, en mi caso, sí, digamos que fue como un momento, digamos, algo que no se puede explicar hasta el día de hoy, porque desde ahí ya no se volvió a repetir, pero fue muy raro. ¿Qué sucedió? Fue el caso de mi tía.
Ya. en su restaurante. En donde mi tía ese día estaba trabajando hasta las 10, 11 y media por ahí. Ya. Y en ese momento yo estaba ahí con mi prima y pues de chiquita pero no jugando y todo eso. Ujú. Y en ese momento cuando ya empezaron a cerrar las cosas, ya de ahí. Pero luego en un momento de lo que estábamos se escuchó algo caerse, como una botella de vidrio. ¿Pero había ventanas abiertas o no? No, todo estaba cerrado. Cerrado. Puertas, no, tampoco nada. no había Algo que haya propinado eso. Sí. No había. no había más. Así que entramos, revisamos qué es lo que era y pues era una botella, pero en el suelo y nos quedamos tipo, ¿qué pasó? O sea, no había ¿En viento, serio? no había un lugar donde sale aire y que se haya caído. ¿Qué fue? Y Ok. bueno, y justamente mi tía había cámaras. Había ¿Ah, sí? tenido cámaras. Sí, Y- se archivó eso. ¿Se Sí, sí, documentó? sí se archivó. Y en ese momento no dudamos ni pensamos, pero ya revisamos las cámaras de una. Y pues se mostró que que el ventilador al inicio se prendió. ¿Solo? Se prendió, o sea, no estaba conectada. Uy, no es otra cosa ya. Se prendió y de nada empezó a girar así. Y en ese momento, cuando pasó, pues, digamos, 20 minutos así que estaba girando. Ujú. Y en ese momento, en el ventilador que estaba acá, y encima no estaba el bordecito, pero se inclinó. Ujú. Se empezó a inclinarse por el borde y se quedó ahí. Ok, Se quedó wow. ahí. Y de ahí, por un momento u otra, en vez de caerse al frente, como estaba inclinándose, Ujú. se cayó para el costado. Y eso haciendo que chocara con la botella y la botella sonara. Wow. Sí, y como te digo, hasta el día de hoy no tenemos especulaciones o ideas de por qué razón pasa, porque no falleció ningún familiar nuestro. Pero es extraño, mira, porque lo normal que se da en situaciones así es que siempre vemos cosas pasar, sombras, siluetas, formas, pero de ahí ya que haya ese tipo de acontecimientos, creo que ya va un poquito más allá. Son ya presencias que tienen poder dentro de, se podría decir, para que te arroje las cosas o se prenda un ventilador, no es algo normal. Sí, o sea, es que fue bien raro. Hasta yo también me Y quedé tipo, solo fue la pero primera sí. vez que pasó, no ¿Qué? pasó más. Solo fue la primera vez que pasó. Sí, eso fue la primera vez. Y de ahí ya no pasó ya nada más raro, la verdad. Pero sí. Wow, interesante. Bueno, otra testimonio que tengas. Bueno, de hecho, ¿Alguna experiencia? tengo una duda. ¿Tú crees en esos mitos de las sillas así que si dejas Los dichos o creencias. Ajá, exacto. El de las dichas a creencias. He oído cuando he investigado un poquito por curiosidad anteriormente, pero no es algo que yo pueda creer. Ah, No sí. creo mucho en esas cositas. ¿Tú ¿No sí crees? Bueno, yo escucho, Ujú. pero bueno, más o menos así, algo así. Bueno, tengo uno, pero en sí, Ujú. Porque de que dicen de que si tú vas así a la calle sola, al respecto, así en la madrugada, ya. y no hay nadie de gente, pero si ves un perro, así que se te acerca, así como que acompañándote, Ujú. y mientras tú caminas, él te sigue, digamos que es como un ángel guardián. Que cuida tus pasos. Ajá, que cuida tus pasos Ah, mira. y pues te llevas a tu casa. Te llevas a tu casa. Sí, o sea, el perro te Ay. acompaña hasta tu casa. Ay, que te lo llevas al perro a tu casa. Sí, y Ok. bueno, y eso he visto algunos testamentos de que sí, de verdad, sí pasa y todo eso. Interesante. Bueno, yo es la primera vez que escucho eso, no sabía nada de los perritos. Pero lo que sí son, creo que muy común se podría decir, los dichos del espejo, de las sillas, o dejar también la puerta entreabierta. La puerta entreabierta. Sí, es lo mismo, pero creo que todo básicamente llega a un mismo punto, ¿no? Que o son portales abiertos o estás invitando, dando pase a tu casa. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo mucho que dice. ¿Tú tienes muchos Ay, no. espejos en tu casa, Yamilei? Bueno, en mi caso no tengo dos, pero no son, digamos, tan grandes. Es Ujú. algo chiquitito. Pequeños. Sí.
¿Tú en tu caso? Yo sí tengo. Y tengo un espejo grande que está en mi cuarto, en mi habitación. ¿En tu cuarto? Sí. ¿Al frente de tu cama? Sí, al frente de mi cama. Te van a jalar las patas entonces. Fácil y sí, fácil y sí. Pero como dice, no creo esa cosa, pero por si acaso, ahí tapando. He escuchado mucho también de eso, que dicen, no creo, pero por si acaso le pongo la mantita o las sillas mecedoras, que no es peor. Pero así tan... ¿No te pasó algo así, una experiencia algo parecido con esos mitos? No, particularmente, bueno, mira, sinceramente es lo clásico y lo típico como te digo, ¿no? O sea, estoy haciendo algo y a veces veo que pasa sombras, pero es como que ignoro porque como te digo, a veces es propio de la imaginación, digo, no es mi idea y ya, y pienso en otras cosas y continúo. ¿En serio? Sí, tú. Bueno, tengo una, pero Ya. es medio raro. Es medio raro. A no ver, sé. cuéntame. No sé, por eso yo quiero tu opinión al respecto. Ujú. Bien, fue cuando yo tenía, digamos, pues póngale que tenía en ese momento 7, 8. Ya, 7, 8 7 u 8 años. Ajá. Y en ese momento, bueno, yo en ese momento ya eran como, digamos, ya las 10 de la noche, Ujú. 10, 9 de la noche. Y ahí en ese momento, pues yo me fui a dormir porque para mí ya era tarde. Ya. Ya era tarde y tenía que dormir. Y cuando yo ya me acosté todo tranquilo, luego de un rato sentí que que alguien me agarraba atrás. Aclaro de que yo estaba yo mirando la pared, Ya. y y ya. Y en eso sentí atrás sentí Una presencia. alguien que me estaba abrazándome. Wow. Algo que me estaba abrazándome. Pero era real, o sea, conscientemente, durmiendo. ¿Estabas inconsciente, durmiendo? No. ¿O sí conscientemente? Yo estaba despierta. Wow. Yo estaba despierta y y por yo sentí como que algo de inquietud porque ¿Quién no? porque yo en ningún momento escuché que habrían abierto la puerta, Ujú. que alguien había abierto la ¿Quién es? puerta, que Decías, escucharon todo eso. ¿Quién está atrás? Ajá, por un momento pensé que era mi mamá, pero no. Y de ahí como que me dio miedo, o sea, quería gritar al respecto, pero O sea, sentiste unos brazos, que alguien te abrazó, pero no volteaste. ajá, no Tu volteé. reacción fue quedarte. Así. Ajá, me quedé ahí. Te pasas, ya miré. Sabe que si no me muevo no me ve. Si no me muevo no me ve. Y bueno, pasó así pues ya, digamos, media hora, una hora, así. Ujú. Y de ahí ya, lo único que, obviamente como no me movía, lo único que tenía que era dormirme nada más. Ujú. Me quedé así. Ya al día siguiente no sentí ya que estaba bien. Ay, no, Yamila, y te pasaste. Es que ¿Cómo no te vas sé. a mover? Wow, bueno. No es sé, que- ¿tú qué dices al Es que respecto? creo que son situaciones que nos tocan vivir a cada uno y reaccionamos de distintas formas, ¿no? Como tú dices, tal vez tu reacción fue no moverte. Sí, Pero yo sí hubiera volteado, hubiera visto, hubiera revisado debajo de la cama, como tú dices, si fue alguien o una persona que se metió, no sé. Claro, porque me dijiste que eres, estarías con la... Sí, con la duda, con la inquietud, pero no, yo soy de ir y revisar, tengo que verlo. Y bueno, son situaciones que se dan, pues. Sí. Son testimonios que pasan obviamente es parte de la vida porque creo que a todos, a quien no ha tenido una experiencia así. ¿Verdad? Eso es cierto. Eso es cierto. Ujú. De que así, o sea, por más que por más guías que no me pasó. No, sí, yo creo que a todos nos ha tocado vivir alguna sombra, o como tú dices, que sientes presencias o que te agarran. Hasta no sé si has escuchado cuando te llaman. ¿Has escuchado tu nombre a lo lejos que a veces te llaman? Estás haciendo algo y escuchas, por ejemplo, Ah, "Chabela", sí. y tú, ¿quién me está llamando? Y no hay nada. La verdad es ¿Qué ha que sí pasado? fue varias veces. A veces solo decir, seguro habrán sido los de la calle y habrán gritado. Pero, o sea, de la nada, o sea, siento que la voz de mi mamá me llama y yo cuando me acerco le digo, sí, me llamaste, mijo. ¿No? No hagas caso, dime. porque dicen mucho que cuando alguien te llama, está el más allá. Y que si te llama, tú contestas, estás respondiendo eso. Porque me están Estás llamando, haciendo pues. caso. Me Sí, están pero- llamando. Es lo que dicen, que no debes hacer caso. Si te llama alguien, obviamente sabiendo que no hay nadie en casa, y tú dices, sí, o allá voy, pues supuestamente es malo. Pero como dice esa frase, no hay que tenerle miedo a los muertos,
sino hay que tenerle miedo a los Así seres es. vivos. Eso es cierto. Porque las presencias, los fantasmas, creo yo, si es que no hay acontecimientos donde, como te digo, ¿no? Donde se puedan mover objetos, lanzar, no hay O no hay más por qué que tenerles todo, miedo. ajá, o más que bueno, en el caso de los vivos, cuando notas algún raro comportamiento de esa persona, porque ya sabes lo que Sí, de lo que puede ser capaz en sí Ajá. una persona. lo que Eso pueden es ser cierto. capaces, sobre eso ahí no más distancia. Ujú. No sé, en mi caso sí tengo una experiencia que fue con el caso de mi tía. Ah, sí, Sí, ¿qué le pasó? por eso se me quedó ese grabado de que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos. Ujú. Y bueno, fue cuando yo estaba, justamente en el día donde fallecieron a mi abuelita, lo tuvimos que llevarle a su entierro y todo eso. Ya. Bueno, eso fue en Piura. Ajá. Y cuando yo, estaba durmiendo, estaba con mis primos, todo eso, y estaban todos mis tíos, todos mis familiares. Y de la nada me empezaron a mover así, despierta, despierta. Y yo estaba, dije, ¿qué pasó? Y y me dijeron de que está llamando la tía a su papá. Y tú sabes que cuando alguien se despierta, no es que trata de tener conciencia. Claro, sí, recién estás medio adormilado y todo eso. Sí, exactamente. Y bueno, bueno, y yo le dije, jálame, ya yo dije, jálame, no sé. Llévame. Sí, llévame. No sé a dónde, pero llévame. Ajá, por algo me has despertado. Por algo me has Ujú. despertado. Y pues, cuando salimos, vemos que, era mi tía. Ya. Tengo una tía en donde ella cree brujerías, cree en las creencias de las brujerías, de los vudús y todo eso. Y bueno, en ese momento mi tía, empezó a agarrar su teléfono, así, y pues, así lo tuvo. Empezó a llamar a su papá. ¿Su Así, papá sí, fallecido? Sí, su papá fallecido, sí. ¿Ya hace tiempo había fallecido? ¿O Sí, reciente? no, fue ya hace tiempo. Ah, o sea, no fue algo que era reciente y tal vez no lo asimilaba, no lo procesaba, sino ya tenía tiempo fallecido el papá. Exactamente. Wow. Ya tenía 6 años fallecido el papá y empezó a llamar así y de la nada empezó a rascar la tierra. ¿Pero qué decía? O sea, diciéndole ¿Qué de hablaba? que mi papá, ¿dónde estás, papá? Te estoy escuchando, así. Ah, sí. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Así está. Y y yo la verdad es que ya ahí sí tuve conciencia y ahí me quedé tipo, what the hell, ¿qué pasó? What the hell? Y bueno, de ahí por un momento ya como que de lo que estaba comportándose medio raro, ya como que se calmó ya y pues lo llevaron adentro. Hay que tratar. Pero en sí la llamada parecía como digamos que le habían respondido. La habían respondido, pero y ahí nomás dejaron el teléfono. Ya, mira, pero dime, ¿le preguntaron después a tu tía por qué actuó de esa forma? O sea, si contestaron de verdad la llamada. Bueno, sí, pero después de eso se durmió y cuando se levantó, le preguntamos qué pasó, por qué empezó a actuar raro. Ujú, extraño. Ajá, y ahí cuando lo que dijo nada más fue de que había tomado algo y de eso como que empezó a actuar raro así. Y de ahí ya no se acuerda. Tal vez, como tú dices, tu tía, bueno, tiene ciertas creencias, le dieron un brebaje pensando, vas a tener contacto tal vez con tu papá. Sí, pero Y es actuó de medio esa raro forma. de que el teléfono que estaba llamando a tu papá haya llamado. Y eso que falleció hace años. Claro. Aún tenía el teléfono del número Pero de su papá. entonces también tu tía hasta el momento no supera la muerte, tal vez la partida de su papá. Sí, es que, bueno, es verdad. Pero es malo esas cositas porque mira, a veces sin querer, queriendo, de algo pequeño se va agrandando más y más. Imagínate que no sé qué tan cierto sea, pero hay personas que hacen contacto con seres del más allá. ¿Ah, sí? Sí, dicen mucho eso. Como quien dice la frase, bueno, cuando el que busca encuentra. Ah, el que busque encuentra. Eso es cierto. Bueno, bien raro la situación de tu tía, pero imagino ya, ¿eso hace cuánto pasó? Que ya está superando tal vez eso tu tía. Eso ya pasó ya, pues, pues digamos, ya años.
años atrás. Bueno, solamente dejarles una pequeña reflexión. ¿Tú qué Sí, le quieres es dejar, hora no? de la reflexión de todo lo que hemos hecho. Bueno, como dije, como hemos dicho, estas cosas suelen pasar. Ujú, eso es cierto. Habremos visto anécdotas, habremos escuchado así, Casos, o testimonios. han pasado. Eso es Y, cierto. y a veces en ese momento, pues, nos quedamos inquietos, nervios, ansiosos. Sí, con la curiosidad, con la inquietud, hasta desencajados cuando sucede ese tipo de cosas, ¿no? Pero si sucede, como en el caso, por ejemplo, el primer testimonio de la pequeña, de la niña, los niños obviamente no mienten, ¿no? Y si viene una pequeña a contártelo, a decírtelo, hay que tomarles importancia porque en realidad te están diciendo lo que es la verdad. Y hablarle, explicarle tal vez del tema, que son situaciones que tal vez sí se dan. En este caso, cuando son seres queridos, yo personalmente no creo que si se presenta algún ser querido te pueda hacer algo. No dudo mucho que alguien te quiera hacer daño. Pero también en ese tipo de situaciones no hay que tenerle miedo, pues no, a los muertos. Como digo, hablar mucho, entender, y si están es por algo, porque quieren comunicar algo, porque quieren de cierta forma dar a entender algo. Y como dicen, pues no, cuando también se van, parten de esta tierra prácticamente, ellos se quedan con algo que quisieron haber hecho o haber dicho, y es por eso que están, como dirían otros, ¿no? Están como que molestando, entre comillas. Entonces son presencias que hay que comprender, entender, cuando no va más allá de, ponte, de que tal vez se cerró la puerta de una silueta, pero si ya empiezan a lanzar cosas u objetos, como contaste en el restaurante de tu familiar. Eso ya sería otro tipo de... Sí, otro tipo de presencia, otro tipo ya de que va más allá, como te digo. Sí, ¿no? porque hay casos en que de las sombras negras ya, digamos, son muy agresivos. Sí, eso es Son cierto. muy agresivos. Por eso a veces algunos de nosotros tenemos miedo de los... Sí. Y creo que sí, como te digo, no son presencias unas que no hacen daño, y hay otras, se siente la carga misma. Sí. Se siente esa vibra cuando ya es algo maligno, cuando es algo pesado. Entonces, dejarles eso como reflexión, tratar de comprender, entenderlo, y ya saben, no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos, que en vida se hace y mucho daño. Bien, con esto vamos a finalizar. Y bueno, eso, espero que les hayan gustado. Los y testimonios. vamos a seguir con estos después ya de todo esto. Con estas dinámicas más adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es todo. Bueno, esto fue Testimonios Inexplicables. Adiós. El día de hoy me he disfrazado de la Llorona, y como puedes ver, ¿no? Creo que es muy obvio. ¿De la Llorona? Yo pensé que era de la Anabel. Yo de la Llorona. ¿Cómo fue? ¿Se cortó? Me perdí. Espérense. Póngale acá. Sigue así. Esto es Testimonios Inexplicables. Adiós. Chao.